voy a presentarles mi PowerPoint y ya vamos a dar inicio porque corre el tiempo. Bueno, pues el tema es la precarización laboral en México, el caso de las plataformas de envío de comida a domicilio. Como ustedes bien saben, pues en la crisis actual se intensificó el uso de diversas plataformas digitales que ofrecen servicios y bienes. Entre ellas encontramos las plataformas de reparto de domicilio a domicilio. Digamos que aquí podemos ver las principales, las que dominan y que compiten a nivel mundial: Globo, Pedido Ya, Uber Eats, Rappi, Didi Food. Estas empresas son empresas multinacionales, las que están ubicadas en México y que podemos ver todos los días en la calle acá en la Ciudad de México. Tenemos a Uber Eats, Rappi, Didi Food. Estas empresas es muy importante que las estudiemos. Su explosión es en el 2010, después de la crisis del 2008, y se inscriben dentro de lo que se ha llamado la economía de plataformas colaborativa, que todas las personas pueden rentar, alquilar u ofrecer servicios con sus bienes, propiedades o activos fijos y generar ganancias a partir de activos que pertenecían infrautilizados. Muy bien, en este caso, en las plataformas, aquí las personas pueden, en este caso de las plataformas de envío de comida, pueden ofrecer el servicio de reparto con su vehículo, que puede ser su bicicleta, su moto o en este caso o su coche, y a través de ofrecer sus servicios con sus propios vehículos van a poder obtener ganancias. Esa es la idea de la economía de plataformas. Y este tipo de economía lo que se creó esta idea de que fue la solución innovadora al problema creciente del desempleo que se generó en el 2008. También estas empresas de la economía de plataforma también se vendió la idea de que son empresas que generan una mayor flexibilidad en el trabajo. Los trabajadores que se encuentran en este tipo de empresas son trabajadores que los describen como trabajadores autónomos. Es muy importante empezar a describir lo que dice esta economía colaborativa para empezar a desmitificar todo este discurso, y lo vamos a hacer con una herramienta teórica muy importante que es el análisis teórico de Marx, ¿no? El análisis teórico de Marx nos permite desmitificar este discurso que plantea lo que se llama la economía colaborativa. Bueno, entonces sigo. Estas empresas se consideran en sus páginas, muchas de ellas como empresas de tecnología, como meros intermediarios tecnológicos. Un intermediario tecnológico que va a conectar a la oferta con la demanda. En este caso, la oferta sería los oferentes de servicios y la demanda los consumidores. Los va a conectar en tiempo real. Dice, tú como oferente de servicios de repartición vas a cooperar, vas a contribuir con tu tiempo, con tu vehículo, y yo te voy a proveer la tecnología para hacer la conexión entre el consumidor y en este caso tú, que vas a ser un trabajador autónomo, ¿no? Un trabajador autónomo que vas a generar tus propias ganancias. Esa es la idea. Son empresas que se autodefinen como intermediarios tecnológicos y los principales eslogans de este tipo de empresas es que les hacen creer a sus trabajadores que son dueños de su tiempo, que ganan con cada pedido, que tu vehículo, tu tiempo, sin jefes, sin horarios, ganancias cuando las necesites. Es decir, les hacen creer a los trabajadores que ellos son empresarios. Es el paradigma del emprendedor, el paradigma de
repartidor. Entonces, ellos, porque tienen un vehículo, pueden ofrecer sus servicios y ganar a través de este servicio que ofrecen cuando ellos quieren. Y además van a ser dueños de su tiempo, porque ellos van a poder manejar el tiempo de cuándo y cuándo realizar los pedidos. Es decir, ellos pueden organizar su servicio de reparto como ellos lo decidan. Bueno, por otro lado, tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre este tipo de plataformas, ¿no? Las plataformas digitales, dice la Organización Internacional del Trabajo, están creando jornaleros digitales. Junto con la CEPAL, también afirman que la evidencia sugiere que existe una alta precarización de esta modalidad de trabajo, caracterizada por la inestabilidad, largas jornadas de trabajo, ausencia de protección sociolaboral y la falta de opciones de diálogo y representación. Bueno, estas son las características y como vemos, se oponen al discurso de la economía de plataformas, el discurso de la economía colaborativa. Estos son las características que tienen los trabajadores según la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, también hay numerosos estudios que ya dan evidencia empírica de que efectivamente estos trabajadores están siendo trabajadores precarizados. Bueno, una vez teniendo este planteamiento del problema, el objetivo que a mí me interesa realizar en esta investigación, porque es una investigación que estoy desarrollando y les estoy mostrando un avance de lo que es esta investigación, es analizar las nuevas transformaciones en la relación capital-trabajo a partir del caso de las aplicaciones de reparto a domicilio en México, para explorar las nuevas formas de explotación que utiliza el capital para aumentar su tasa de ganancia y para identificar las condiciones laborales de los repartidores por aplicación. Para eso, nosotros, para poder entender los nuevos cambios que están surgiendo en la relación capital-trabajo, lo vamos a hacer con las categorías de Marx. El trabajo teórico de Marx permite hacer una interpretación de los nuevos modos de acumulación que están surgiendo en esta realidad capitalista. ¿Por qué es importante conocer estos nuevos modos de acumulación? En este caso, el de las economías de plataformas, porque cuáles son las nuevas formas de lucha que emprende el trabajo contra el capital. Esta es muy relevante. Una vez entendido y comprendido esta nueva modalidad de acumulación, nosotros podremos ver cómo se está configurando el trabajo en una realidad diferente y cómo este trabajo va a actuar en esta lucha de clases contra el capital. La hipótesis principal es que yo argumento que los capitales dueños de estas plataformas digitales de reparto de comida, regidos por el principio de la máxima rentabilidad, basan su proceso de acumulación de capital en la precarización laboral. Sí, entonces vamos desmitificando el discurso de la economía de las plataformas. Ellos se consideran como meros intermediarios tecnológicos. Sin embargo, si utilizamos las categorías de Marx, podemos ver que el dueño de la plataforma es capital industrial y es capital comercial. Capital comercial, es decir, recorre las 3 fases del circuito del capital. El dueño de la plataforma invierte en la infraestructura para conectar tanto a los consumidores como a los oferentes de servicios de reparto. También hay un proceso de creación de valor y de plusvalor que lo realizan, en este caso, los trabajadores en este proceso laboral, que es un proceso de valorización. Y la tercera fase es la venta de la mercancía, que en este caso es el servicio de distribución de alimentos. Entonces, esta si nosotros queremos entender la nueva realidad de estas empresas, de cómo operan y la naturaleza
que no es un mero intermediario, sino más bien que es un capital industrial, podemos entender las condiciones laborales de estos trabajadores. Bueno, por otro lado, este mismo dueño de la plataforma también es capital comercial. ¿Por qué? Porque también está dentro de lo que se ha denominado el comercio electrónico. Ellos llevan a cabo una de las funciones muy importantes para el capitalismo, que es la realización de las mercancías, en este caso de la red de restaurantes con las cuales están conectados. Y también ellos, como capitales comerciales, van a invertir en medios de producción, en estas aplicaciones digitales, que es la misma aplicación que utilizan para el reparto de las mercancías, y invierten en las mercancías que compran, ¿no?, a la red de restaurantes con el objetivo de apropiarse de una ganancia comercial. Bueno, una vez tenido esta conceptualización teórica y conceptual y de qué sabemos ahora que el dueño de la plataforma no es intermediario, sino más bien es un... Podemos empezar a desentrañar la lógica de estas empresas. Bueno, ¿cuál es la naturaleza de la relación que existe entre el repartidor y el dueño de la plataforma? Como les dije hace un momento, estas empresas les hacen creer a sus trabajadores que son trabajadores autónomos, independientes, que ellos son trabajadores que pueden decidir libremente sus horarios, organizar la forma de hacer sus servicios. Sin embargo, si entendemos en la realidad capitalista, estos trabajadores no son autónomos, sino dependen de un propietario de medios de producción. En este caso es Uber Eats, es Didi Food. Este capital, por el hecho de que posea un vehículo, ya sea la moto o la bicicleta, no lo hace ser un capitalista, no lo hace ser un propietario de los medios de producción. Este repartidor es fuerza de trabajo, es fuerza de trabajo que ante la falta de empleo se ve la necesidad de vender su fuerza de trabajo a este dueño de la plataforma, que también depende de este repartidor para poder generar su ganancia a través de la explotación. Bueno, ahí ya vemos que hay una relación de interdependencia, es una relación, y esta relación de interdependencia, hay que decirlo, no está en el mismo nivel. El repartidor lo hace siempre desde una posición de subordinación y el dueño de la plataforma desde una posición de dominación. Esta es la primera característica de la relación entre el repartidor y el dueño de la plataforma. Bueno, también tenemos que es una relación de subordinación, porque supuestamente la llamada economía colaborativa, estos trabajadores, como les dije, pues, se flexibilizan sus tiempos y sus horarios. Sin embargo, ellos organizan los capitales, los dueños de la plataforma, a través de métodos algorítmicos. Ellos van a supervisar, van a organizar el proceso de la producción, van a través de un sistema de evaluación, calificar a los trabajadores con puntuaciones. Si estos trabajadores no están conectados y si no están disponibles, les van a quitar puntos y entonces pueden ser desconectados de la plataforma y pueden quitarles el acceso a la plataforma por un tiempo temporal. Entonces, ya estamos encontrando nuevos rasgos que en esta nueva modalidad de acumulación, en este caso, ya como no son trabajadores desde la perspectiva no están dentro de una relación laboral, pueden ser despedidos, y bueno, sería la nueva figura del despido en este tipo de economía, ¿no? La desconexión de estas plataformas, si no están teniendo buenas puntuaciones estos trabajadores. No, estos trabajadores no deciden cómo hacer el servicio. Los que deciden hacer este proceso de producción, este reparto de las mercancías que se inscriben dentro de la distribución, son los capitalistas. Ellos definen las directrices, ellos definen en los términos y condiciones para prestar el servicio
qué es lo que se debe, cómo, cuándo y dónde. Entonces, ahí vemos otra característica. Estamos viendo que se trata de una relación social capitalista la que está presente en este tipo de economía llamada de plataformas. Y la última característica, la característica de asimetría, es que este trabajador es un trabajador explotado, produce un valor y este trabajador no recibe la totalidad del valor por su trabajo, sino solamente una parte que corresponde al valor de su fuerza de trabajo, y el plusvalor que genera se lo apropia el capitalista en forma de ganancia. Esta explotación, vamos a ver más adelante que en esta etapa de globalización neoliberal, pues se ha utilizado este mecanismo como un mecanismo para recuperar la tasa de rentabilidad. Les comentaba, ¿no? Este fenómeno de la precarización laboral no es un fenómeno aislado. Ahorita estoy hablando de este caso, pero debemos de remitirnos a la historia. Esta globalización neoliberal, el resultado exitoso de la globalización neoliberal ha sido la precarización laboral. Esa precarización laboral viene sucediendo, viene exacerbándose desde la década de los 80, 90 hasta la actualidad. Se ha utilizado como una estrategia para restablecer la tasa de ganancia que disminuyó en la crisis de la década de los 70. Entonces, históricamente, digamos, hoy estamos viviendo la explosión de estas nuevas plataformas. Hay que ubicarlas en este contexto histórico de la precarización. Bueno, entonces, ¿cómo ha sido posible el desarrollo de estas empresas? Ha sido posible por dos factores importantes. Por un lado, claro que son las tecnologías de la información, los datos, los teléfonos inteligentes, toda es lo que ha permitido el desarrollo de este tipo de empresas. Pero también tenemos por otro lado, como les decía, la ampliación del ejército industrial de reserva, no solamente en países desarrollados, sino también subdesarrollados. Los capitalistas utilizan para aumentar su tasa de rentabilidad, por un lado, el arma de la tecnología y por otro lado, el arma de la explotación para aumentar su tasa de rentabilidad. Y estos dos factores son factores que utiliza el capital para reducir costos. ¿Por qué? Porque la ampliación del ejército industrial de reserva lo que va a permitir va a permitir que los capitales puedan reducir los costos. ¿Cómo lo pueden hacer? Aumentando la jornada laboral, intensificándola, y también estos capitalistas que se encuentran aquí, pues tienen disponible una fuerza de trabajo que está disponible para cuando ellos la necesiten. Entonces, estos dos factores son muy importantes para poder entender el desarrollo de esta nueva economía de plataforma. ¿Cuál es el estatuto de quienes realizan el trabajo de reparto? Bueno, ya entendimos que la naturaleza del repartidor, entre el repartidor y el dueño de la plataforma es una relación de subordinación, de interdependencia y de asimetría. Y este estatuto el cual se rigen estos trabajadores es el de contratista autónomo, ¿no? Es un trabajador autónomo, el contrato que utilizan las empresas es el contrato de servicios. Muchos investigadores hablan de que se está volviendo al pasado, están comparando este tipo de contratos con los contratos de arrendamiento, contratos de alquiler que antecedieron a los contratos laborales. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no se está reconociendo a este tipo de trabajadores como trabajadores asalariados, como trabajadores subordinados a un patrón, ¿sí? Lo que está sucediendo es que estos procesos de uberización, que es un término que es utilizado por la economía de plataformas para caracterizar a este nuevo tipo de procesos laborales, ha tenido como efecto la desalarización o deslaborización. Son
Estos son términos que han utilizado distintos investigadores para caracterizar esta nueva realidad de la economía de plataformas, que también le llaman capitalismo de plataformas. Bueno, los repartidores tampoco no gozan de protección social debido a que no se les reconocen como trabajadores y tampoco de seguridad en el trabajo. A través de este mecanismo ellos pueden reducir costos laborales. Bueno, una vez que vimos partes conceptuales y teóricas, pues ahora veamos algunos datos, algunos hallazgos que encontró el Colegio de México. Realizó una encuesta, levantó una encuesta a 1,008 repartidores, la mayoría hombres, porque es un trabajo es un trabajo en donde la mayoría son hombres. Y bueno, algunos de los hallazgos que encuentran y que desmitifican mucho del discurso del sector de plataformas de reparto es que no es un trabajo solo desarrollado por jóvenes, ¿no? Esto lo manifiestan las empresas, que son un trabajo para estudiantes, no dicen 2 de cada 10 reparte mientras estudia en México. Es un trabajo secundario según estas empresas, y esta encuesta dice que no, que son 8 de cada 10 que se desempeña como repartidor. Es decir, es un trabajo, es su principal fuente de ingresos. Para 8 de cada 10 se desempeña como repartidor. No es un trabajador ocasional, sino más bien es un trabajador que se ve en estos trabajos en un largo plazo. ¿Por qué se ve en un largo plazo? Por las condiciones laborales de este país, que son condiciones laborales desfavorables. Nuestro país se caracteriza estructuralmente por un mercado laboral con una fuerte participación del mercado informal. Aquí ya podemos ver que este tipo de empresas se inscriben dentro de la economía informal de nuestra economía. El promedio de horas muestra jornadas muy prolongadas, ¿sí? Esto desmitifica también lo de la flexibilidad horaria, porque ellos tienen que estar disponibles ahí todo el tiempo, más que es un trabajo principal para ellos. Si se desconectan, les pueden bajar sus puntuaciones y pueden ser castigados por este algoritmo de evaluación. Entonces, ni flexibilidad, no son trabajadores autónomos. Y aquí estamos viendo que también las empresas exigen exclusividad, y bueno, también las encuestas encuentran que 2 plataformas concentran a 8 de cada 10 repartidores, lo cual desmitifica esta idea. Vamos ya llegando casi al final, no sé cuánto tiempo tengo. ¿Sí? ¿Voy bien? Ay, sí, vamos bien, sí. Vamos bien. Bueno, ¿cuánto ganan estos repartidores de comida? ¿No? Principalmente hay que decir que hay que decir primero que una de las molestias de los repartidores es que los bajos pagos que se realizan por entrega y son unos pagos que define el capitalista porque él controla este proceso laboral. Hay que decir que es una remuneración a destajo, un salario a destajo, es un tipo de trabajo que tiene tiempos muertos, que en estos tiempos muertos no se les paga a los trabajadores, no se les paga el tiempo en el que están entre una entrega y otra. Esto es muy importante porque por eso también las jornadas laborales son muy largas. El ingreso promedio a la semana es de 2,227.9 pesos, según esta encuesta que realiza el Colmes, lo cual equivale a $106. Y bueno, en promedio el 20% de los ingresos proviene de las propinas. Este ingreso promedio es aproximadamente 2 salarios mínimos. Los trabajadores tienen que trabajar muchas horas. Aquí estamos viendo de lunes a jueves 9 horas de trabajo. Están violando pues
la ley laboral, que se debe trabajar 8 horas, ¿no?, a la semana, y los fines de semana se intensifica su trabajo con casi 10 horas de trabajo. Estamos hablando de que a la semana trabajan 66 horas para obtener aproximadamente 2 salarios mínimos. Bueno, pero esto solamente si consideramos, aquí estamos considerando un salario bruto. Hay que quitarle también todo lo que los trabajadores gastan en combustible para motocicleta, reparaciones de bici o moto, el plan de internet para manejar la aplicación, altas comisiones para usar la plataforma. Si consideramos también todo esto, más los impuestos, porque ellos también pagan impuestos, ICR, IVA, entonces vemos que este repartidor pues está obteniendo un salario por debajo del mínimo. Y bueno, otro factor que precariza a los trabajadores, bueno, que es el ingreso, es la variación, ¿no? La variación de los ingresos es la principal variación de los ingresos, es la baja demanda en el número de pedidos. Estos son datos que nos muestran cómo los trabajadores, las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas. Aquí estamos viendo que los capitalistas están aumentando sus ganancias sin cumplir sus obligaciones laborales, pero además están utilizando a la fuerza de trabajo como un medio para reducir los costos que a los capitalistas les corresponden, porque los repartidores utilizan su propia moto o tienen que comprar su propia moto. Aquí en este caso la mayoría utilizan moto porque también pueden ir caminando, pero en este tipo de trabajos tienes que llegar más rápido para tener una mayor puntuación. Entonces, aquí ya estamos viendo y estamos caracterizando este tipo de trabajo. Bueno, en cuanto a la jornada laboral, se alarga y se intensifica, y el mecanismo principal es este salario por destajo. Esto, como ustedes lo saben, Marx lo explica en El Capital, en el tomo 1, volumen 2. Leo: aceptado el destajo, el obrero se halla, por supuesto, personalmente interesado en desplegar su fuerza de trabajo con la mayor intensidad posible, lo que permite al capitalista elevar más fácilmente el grado normal de intensidad de trabajos. El obrero se halla también personalmente interesado en la jornada de trabajo se prolongue, pues con ello aumenta su salario diario o semanal. Si el trabajador, para poder alcanzar un salario adecuado, un salario suficiente, necesita aumentar la cantidad de trabajo. Entonces, este es un mecanismo que utiliza el capitalismo, el salario por destajo, como un mecanismo, más le dice, un mecanismo importante para aumentar su tasa de rentabilidad. Como la calidad e intensidad del trabajo están controladas aquí por la forma misma del salario, esta vuelve superflua gran parte de la vigilancia del trabajo, ¿sí? En este caso, pues en esta economía de plataformas ya vimos que son supervisados y son controlados a través de un algoritmo, y pues si le sumamos el trabajo a destajo, pues entonces imaginemos la cantidad de trabajo de estos trabajadores, ¿no? Que ya lo vimos con los números. Otra de lo importante que se habla en estas encuestas que realizó el Colegio de México es que el 47% de los repartidores entrevistados, lo que más les gusta del trabajo en plataformas es la flexibilidad de tiempo para manejar sus horarios. Bueno, esto tiene que ver con la narrativa de las empresas, ¿no? El hecho de que se les diga que estos son trabajadores autónomos, que son empresarios, que son microempresarios, que son emprendedores. Sí, la ideología de las empresas se introyecta, y vemos claramente que en las encuestas se muestra que a ellos les gusta estos tiempos, ¿no? Esta flexibilidad para manejar sus tiempos de trabajo. Pero la explicación está en esta ideología que continuamente se les está
introyectando a los trabajadores. Y otra explicación es lo que Marx señala, lo que dice es que el mayor campo de acción que el pago a destajo ofrece a la individualidad tiende por una parte a desarrollar dicha individualidad y con ella el sentimiento de libertad, la independencia y el autocontrol de los obreros. Y por otra parte, la competencia entre ellos mismos de unos contra otros. Entonces, el mismo trabajo a destajo ofrece, bueno, ahí genera ese sentimiento de libertad, de independencia, de autocontrol, de autonomía, y esto también puede ser una de las explicaciones, ¿no?, que nos ayuda a entender un poquito este porcentaje alto en el cual los trabajadores en México les gusta este tipo de esta característica del trabajo. Bueno, entonces, llegamos ya vamos aterrizando en ver cuáles son las principales transformaciones de la relación capital-trabajo en este tipo de empresas. Es una nueva forma de organizar y supervisar el trabajo mediante el control algorítmico. Los empresarios no invierten en los medios para transportar las mercancías, en este caso son los trabajadores, y estos se ahorran costos mediante este tipo de mecanismo. El alargamiento y la intensificación de la jornada se hace mediante dos vías, los métodos algorítmicos de evaluación, pero también el salario por entrega. Y bueno, tenemos también los contratos de servicios que no reconocen la asimetría entre el capital y el trabajo. Teniendo en cuenta esta nueva modalidad, este nuevo modo de acumulación de este tipo de empresas, pues podemos conocer, entender, comprender estas condiciones laborales, que ya vimos que son ingresos muy bajos, no reciben la remuneración en tiempos muertos, no gozan de protección social, una minoría cuenta con seguridad en el trabajo, no tienen derecho a exigir indemnización por despido, no gozan del derecho a la sindicalización y negociación colectiva, desgaste, ¿sí?, de la fuerza de trabajo por la jornada laboral extensa e intensa. Y bueno, también hablamos de otros problemas, se enfrentan estos trabajadores, las mujeres, al acoso sexual, accidentes viales, asaltos, agresiones sexuales, exposición a riesgo sanitario y discriminación. Entonces, esta es la cara del nuevo capitalismo, la cara de los nuevos trabajadores en la realidad virtual. Aquí estamos viendo una imagen de estos trabajadores que están esperando a un pedido, ¿no? Es la cara de la nueva modernidad capitalista, en donde vemos que estos trabajadores pues son sus derechos laborales, y estamos regresando a movimientos, a lucha de los trabajadores para que se reconozcan sus derechos laborales. Esto ya está presente a nivel mundial. Vemos que los ganadores son pues estas empresas. Aquí estamos viendo cifras de lo que están facturando estas empresas en México. Son 2,000 millones de dólares en México. En Brasil vemos que son 3,800 millones de dólares. Es una cifra exorbitante. Entonces, aquí vemos los ganadores y por otro lado los perdedores. Pero para esto están ya los movimientos en México, que es el movimiento Ni un repartidor menos, que están exigiendo el reconocimiento de la relación del trabajo, y sus demandas principalmente es esta, ¿no? El salario base, la seguridad social, seguro de gastos médicos, licencias pagadas por enfermedad o accidentes, apoyos para el sector en caso de robo, entre otros. Bueno, creo que, no sé si voy bien con el tiempo, pero yo creo que ya quiero cerrar con estas reflexiones de que tenemos que conocer la nueva realidad, las nuevas formas que está adquiriendo el capitalismo para poder entender la nueva realidad de la lucha de clases, ¿no?
que ya se está manifestando. Como vemos en esta crisis, los capitales están acelerando sus estrategias para aumentar su tasa de rentabilidad. Y los que vamos más lento somos los que no somos propietarios de los medios de producción y el Estado. Estos dos están avanzando más lento y yo creo que estos eventos son muy importantes para reflexionar acerca de la nueva realidad que nosotros queremos, porque estamos viendo que necesitamos no defender el principio de la máxima rentabilidad, porque nosotros no somos capitalistas, sino que tenemos que defender el principio ético de defender la vida del ser humano. Y estamos viendo que con este tipo de trabajo se está deteriorando las condiciones de vida de una forma brutal y es parte de un proceso también de deshumanización, porque para estas empresas lo que más importa es que llegue el pedido a la vida de los trabajadores. Por esto lo digo porque he visto entrevistas y he hablado con los repartidores y es de México, ¿no? Sino en la realidad de los países de América Latina en donde se encuentran estas empresas. Bueno, pues esa sería mi participación. Muchas gracias. Y pues más adelante, después de la participación de Peter, pues haremos las preguntas, los comentarios y todo lo que ustedes quieran reflexionar acerca de este tema muy importante. Ahí va. Perfecto. Muchas gracias, Iris. Tremenda investigación. Da para hablar mucho rato, ¿no? Como que tenemos ahí para sacar tema un montón. Bueno, vamos a continuar entonces, como dice Iris, al final tenemos para hacer comentarios, para hacer preguntas. Ahora vamos a seguir con la segunda ponencia que tenemos para hoy. Es el turno entonces de nuestro director del Instituto Societas, Peter Rosenbull. Su ponencia lleva por nombre Reformas socialistas exitosas entre 1850 y 2020, Estados Unidos, Noruega y Uruguay. Peter Rosenbull es graduado en 1988 de la Universidad de California, Los Ángeles, con una doble especialización en literatura clásica e historia. Es residente permanente de Uruguay, miembro de una cooperativa de vivienda aquí en Montevideo, que es donde radica actualmente, y como ya sabemos es director del reciente inaugurado Instituto Societas. En México fue creador y coordinador de la Coordinación de Lenguas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa y profesor asociado en la Universidad del Mar en Oaxaca. Se desempeñó como activista en el Comité de Vivienda de ATP Up New York, en donde abogó para que todas las personas que vivían con VIH obtuvieran una vivienda de calidad, tuvieran acceso a la atención médica, entre otros servicios que lograron salvar vidas. Fue vicepresidente de la Neighborhood Transportation Network en Minneapolis y en el cual promovió el transporte público y también el tren ligero. Además, creó el proyecto Frameworks, un centro de educación y artes alternativo. Entonces le damos el pase a Peter. Si quieres ya puedes activar, perfecto. Y te escuchamos. Me pareció muy interesante la ponencia de Iris y realmente como eso es la razón que quiero iniciar este instituto. Necesitamos buscar nuevos modelos y necesitamos realmente luchar por un mundo mejor para todos y no solamente de unos cuantos, pero para todos. Pero lo que voy a empezar, ya voy a empezar con mi ponencia, voy a share el screen. Vamos a ver. ¿Pueden ver? Perfecto. Ok. Ok. No es un trabajo académico. Voy a hablar hoy sobre la historia y algo que es muy importante en esta lucha es que tenemos que mostrar que sí, en estos movimientos laborales y también reformistas del pasado,
realmente han podido lograr mucho para mejorar la situación en muchos países. Hay todavía muchos países donde no han podido lograr, o en muchos países en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, México, que cada vez hay menos y menos y menos, porque están quitando, eliminando y destruyendo, decimos, estas reformas que antes podían lograr. Pero por eso lo que voy a hablar más o menos hoy, voy a dar un poco de historia sobre reformas socialistas, y después es más un listado una lista de reformas en estos tres países, Estados Unidos, Uruguay y Noruega. Entonces podemos ver que realmente como que han podido lograr mucho realmente estos movimientos socialistas. Entonces, vamos a ver. En esto ya estamos viendo que no estaríamos donde estamos sin los movimientos socialistas y sus reformas. Nuestro mundo es un lugar más justo, más avanzado y mucho mejor gracias a los movimientos socialistas y las exitosas reformas socialistas. Tenemos que reconocer los aportes enormes de los movimientos y las reformas socialistas en el mundo. La industria y el capital privado ha demostrado una y otra vez que no son capaces de regularse a sí mismo ni de brindar a la sociedad el desarrollo y los derechos que demanda. Y eso es muy importante. Porque cada vez que hay un movimiento de privatización, dicen que el mercado o las empresas privadas pueden regular a sí mismo, y cada vez estamos viendo, como el caso de los repartidores, que como acabo de hablar como Iris, que no son capaces de hacerlo. Entonces, voy a hablar un poco sobre del pasado. Los primeros movimientos socialistas buscaron mejorar las condiciones laborales y los derechos humanos a través de la acción democrática y estatal. Podemos tener hasta, como ya tenemos varios siglos, primero denuncia contra el capitalismo durante la Revolución Industrial, condiciones de los trabajadores, empezando con Thomas Spence a finales del siglo XVIII, que pidió una reforma. Las ideas de Sylvain Marchal, que es como de Francia, conducían a pensamiento socialista comunista utópico. También Charles Hall, quien denunció las malas condiciones laborales de principios del siglo XIX. Tenemos también, no voy a hablar sobre ellos, pero nada más son ejemplos de pensadores socialistas. Charles Fourier, Robert Owen, que pone en práctica también en New-Lenamark, donde él tenía una fábrica donde los trabajadores recibieron mejores condiciones. Y también tenemos Bakunin, Marx y Engels, y también, por supuesto, como pensadoras como Rosa Luxemburg y todos los otros. Y aquí, los objetivos de las reformas socialistas. Ok, eso podemos ver. Derechos laborales, obviamente. Ok, derechos humanos, y todos con un enfoque con los abusos capitalistas de los derechos humanos contra los trabajadores, los niños y las mujeres. Y realmente hubo muchos movimientos que trabajaron precisamente para mejorar las condiciones de trabajadores, los niños, para abolir el trabajo infantil, y también para luchar para los derechos de las mujeres. También la necesidad de regular en todos los sentidos el capital y la economía capitalista en beneficio a la sociedad. Que, como decía, el capital y la economía capitalista no es capaz de regular a sí mismo. Entonces, necesita acción democrática del Estado. Y la necesidad de un control democrático estatal sobre la economía para mejorar los derechos humanos de los trabajadores, las mujeres y los niños. Algo que quiero mostrar es como eso es un ejemplo de la incapacidad. Obviamente estamos hablando,
podemos hablar sobre derechos de los trabajadores, pero quiero mostrar también en la incapacidad de capitalismo a sí mismo para desarrollar a la economía. Y es un muy buen ejemplo la importancia del Estado en el desarrollo económico. Y un muy buen ejemplo es los ferrocarriles. El sector privado en los Estados Unidos incapaz de desarrollar ferrocarriles. A principios del siglo XIX, los ferrocarriles desarrollaron a través del capital privado, pero este no pudo desarrollar el sistema por completo por la incapacidad de armar suficientes recursos para construir. Entonces, lo que pasó es que solo producía ferrocarriles privados cortos entre dos ciudades para ganar una ganancia inmediata. ¿Ok? Y hay ejemplos que como Mohawk, Hudson Rail, y podemos ver aquí que solamente podían, porque aquí era como podían ganar una ganancia. Entonces, ellos podían construir entre estos dos puntos, pero no podían desarrollar un sistema completo. Era incapaz completamente. Por eso, Estados Unidos no pudo desarrollarse plenamente como economía industrial. Entonces, ¿qué pasó? Pues, eso es la importancia del Estado en el desarrollo económico. Ferrocarriles desarrollados a través de acción estatal. ¿Ok? Entonces, finalmente, daban cuenta, y esto era precisamente por los movimientos socialistas, pensadores socialistas y marxistas, ya como con todos estos nuevos pensamientos, influenciaron al Congreso de Estados Unidos y por eso decidieron necesitamos acción del Estado. ¿Ok? Entonces lo que hizo es el Estado financió estudios gubernamentales, precisamente los estudios para donde ellos deberían construir, etcétera, etcétera. Daban concesiones de tierras y financiamiento para producir ferrocarriles financiados mediante bonos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos como para conectar a otro, para conectar el país, necesitaban la acción del Estado. Y el ferrocarril transcontinental financiado por el gobierno federal a través de bonos estatales y federales. Las empresas privadas se beneficiaron directamente después de estos enormes subsidios y esfuerzos gubernamentales. La iniciativa y la inversión del gobierno llevaron a la revolución industrial a los Estados Unidos. Las empresas privadas no pudieron financiar el desarrollo de los ferrocarriles sin la intervención estatal directa. Es muy importante. El problema, para regresar, ok. También hay otros ejemplos en la actualidad. Es algo que realmente muchos no saben. Esto es como, decimos, como empresas tecnológicas, coches Tesla, que ahora como es como el emprendedor, como en Time Magazine es como el hombre del año, pero muchos no saben que todos estos inventos fue el Estado americano. Entonces, con estos subsidios y realmente inversión directa, microchips, computadoras personales, software de computadora, la Internet, era un proyecto del gobierno. Google, celulares, teléfonos inteligentes, cámaras de video, paneles solares, la industria de aviación civil en Estados Unidos en el siglo XX financiado por el Estado, porque el sector privado y capital privado no pudo. Satélites, robots industriales, industria de energía eólica, leche sin lactosa, vacunas, prótesis,
Coches Tesla, ¿no? Es como muy importante. Él recibió muchos subsidios y él realmente compró una compañía antes, como el Musk, ¿no? Ustedes han hablado de él mucho, que siempre está en las redes y siempre está. Y Siri, todo eso desarrollado por acción estatal. El problema es que, podemos ver, en el capitalismo, las inversiones del Estado benefician generalmente a un pequeño grupo de personas. Y es algo como un poco, es muy triste. Desafortunadamente, las políticas públicas en los Estados Unidos, a pesar de que estaban influenciados por ideas socialistas, beneficiaron a la clase alta tradicional y a unos individuales. La sociedad capitalista de los Estados Unidos aprendió a usar las políticas socialistas, pero estas políticas en general no ayudaron a los trabajadores. Y lo peor es que usan impuestos de los trabajadores, ¿no?, para el beneficio de los capitalistas. Porque todas estas inversiones en tecnología, subsidios a universidades, subsidios a empresas, ¿de dónde viene? De los impuestos de la clase media y los trabajadores en general. Y para el beneficio a unos cuantos personas. ¿Ok? Y la gran mayoría de las ganancias y beneficios de los grandes inventos e inversiones van a una pequeña clase de personas y no se distribuye a la población en general de su país o mucho menos del mundo. Y ahora quiero hablar sobre las reformas socialistas exitosas en los Estados Unidos. Y eso viene de la lucha más del siglo XIX de los trabajadores y de los movimientos socialistas. Transcontinental de los Estados Unidos. Escuelas comunes y escuelas públicas. Hubo un movimiento en el siglo XIX, socialista y anarquista, para escuelas comunes y la idea de educación gratuita. Entonces, estas escuelas comunes y escuelas públicas empezaron en varios lugares en Estados Unidos y finalmente hoy tenemos una educación gratuita y universal hasta la preparatoria, no universidades. Obviamente, sindicatos, huelgas y experimentos de cooperativos en los Estados Unidos. Podemos hablar mucho sobre el movimiento laboral más del siglo XIX, que realmente era muy fuerte, pero perseguido también fuertemente. También movimientos de reforma. Prevenir, y eso vamos a hablar que sí lograron muchas reformas. Prevenir el trabajo infantil. Proteger a los trabajadores, seguro de accidentes, ayuda a los pobres y el reglamento de los ferrocarriles y servicios públicos. Eso viene de los movimientos socialistas. Códigos de construcción. Hubo un incendio horrible en una fábrica, Triangle Shirtwaist, que es muy famoso, y después de ese incendio y con los movimientos reformistas y socialistas, empezaron a tener códigos de construcción y regulaciones de las condiciones de trabajo. Y también la regulación de los alimentos, seguridad alimentaria y normas de seguridad alimentaria. Eso empezaron también con estos movimientos socialistas. Después de la Gran Depresión y el éxito de Unión Soviética, empezaron con más, ¿no? Que es muy famoso. Empezaron después de 1930 con impuestos sobre la renta, también impuestos sobre corporaciones, cada vez más progresiva. Regulación de industria bancaria. Después del colapso total del sistema bancario de Estados Unidos, empezaron con estas regulaciones. Y lo más famoso, Ley de Seguridad Social de 35, que no es mucho, pero ha beneficiado a muchas personas. No incluye, por ejemplo, aguinaldo, no incluye un sistema de salud público, pero sí incluye un seguro de desempleo, beneficios de vejez para trabajadores,
beneficios para víctimas de accidentes, ayudas estatales para niños ciegos, discapacitados y dependientes, y 1938, prohibición del trabajo infantil hasta 10 a 14 años. 1938. También subsidios para investigación y desarrollo. Avances tecnológicos vienen de estos movimientos socialistas y la inversión del Estado. Entonces, eso ya estamos viendo en Estados Unidos. También hubo otros experimentos utópicos que fueron pequeños, los Shakers, Brook Farm y New Harmony. También Oleona quiere un familiar era un Olebol, que es como de mi familia de Noruega, que creía mucho en el comunismo y decidió empezar como un experimento utópico en los Estados Unidos. Estos fueron pequeños, no duraron mucho tiempo. Hubo otros movimientos muy exitosos por diferentes partes del país, y ahora estoy enfocando en los movimientos socialistas en Dakota del Norte y Minnesota, que tuvieron mucho éxito en los años, después del año 1910 hasta como 1930 más o menos. Y en esto hubo una plataforma de The Nonpartisan League, que era como un grupo socialista, y ellos podían lograr, para ayudar más a los campesinos, molino, harinero y elevador de granos de propiedad estatal, plantas de sacrificio de ganado de propiedad estatal, inspección estatal de granos, seguro estatal contra el granizo y préstamos a bajo interés de bancos de crédito rural. Todo eso son iniciativas del estado de Dakota del Norte. Todavía existe el Banco de Dakota del Norte, que es un banco estatal que ayuda a pequeñas empresas y también a campesinos. El problema es que estos movimientos fueron casi inmediatamente perseguidos y finalmente eliminados. Y es como lo que pasó también con el movimiento laboral en Estados Unidos del siglo XIX. Al igual que todos los movimientos socialistas, movimientos laborales y grupos de derechos humanos en los Red Scares, que pasaron como muchas veces en Estados Unidos hasta ahora. Entonces, han pasado muchos en el principio del siglo XX, en el medio, como en McCarthy era en Estados Unidos, y ahora todavía hay Red Scares. El problema también, hubo un partido laborista campesino en Minnesota que finalmente se ve obligado a unirse al Partido Demócrata por una persecución, y eso es algo que tenemos que saber. El Partido Demócrata sirvió y todavía sirve para absorber y eliminar grupos o movimientos socialistas y de izquierda. Entonces, eso es un enfoque en ahora vamos a ver las reformas socialistas en Uruguay, que realmente en muchos sentidos Uruguay ha podido lograr más en términos de reformas socialistas que Estados Unidos. Todavía hay muchos problemas en Estados Unidos en términos de derechos laborales. Como decía, no hay un sistema de salud público en Estados Unidos, no existe aguinaldo, no, realmente hay muy pocos derechos laborales en Estados Unidos. Uruguay ha podido lograr mucho. En Uruguay empezaron más los movimientos socialistas y anarquistas, promueven reformas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También hay como mucha polémica sobre Artigas, si él fue como realmente como anarquista, socialista o reformista, pero era sí muy progresista, ¿no? Podemos decir, y eso empezando en el principio del siglo XIX con ideas muy progresistas. Cuando empezaron a realmente a implementar las reformas en Uruguay, era más con José Bache y Ordóñez. Y eso es muy interesante porque obviamente no era socialista, pero su programa en 1911, 70% del programa socialista fue igual
al del fascismo. Entonces, es muy interesante ver que muchas de las reformas, lo que él implementó eran parte del movimiento socialista, anarquista y reformista. Entonces, ¿qué podemos ver? Secularización, algo muy importante, algo que realmente me encanta de Uruguay. Intervención estatal en el desarrollo económico. Nacionalización de las principales industrias. Mejores condiciones de trabajo con muchas leyes. Primeros leyes y años antes, décadas antes de Estados Unidos, contra trabajo infantil en 1911. Compensación por desempleo antes de Estados Unidos también, 1914. Jornada laboral de 8 horas, 1915. Sistema de seguridad social, educación gratuita y universal hasta nivel universitario y promoción de los derechos de la mujer. Todo eso era en este periodo, que podamos decir un periodo muy progresista, donde realmente podían implementar muchas reformas socialistas. ¿Y qué podemos ver en el Uruguay de hoy? También con muchos esfuerzos reformistas, tenemos como muchas reformas socialistas que hemos visto han mejorado la vida, ¿no?, de los trabajadores, las vidas de los trabajadores, pero también al país. Es un país muy estable cuando comparas con los otros países de la región y la razón es, mucho tiene que ver con estas reformas. Podemos ver los sindicatos todavía muy fuertes. Tenemos en Uruguay sindicatos muy activistas, muy involucrados en la política y la lucha por los derechos laborales. Movimiento cooperativista. Yo aquí vivo en una cooperativa. Todavía hay muchas cooperativas que están ahora con el apoyo de la sociedad y el Estado. Y la industria también cooperativa, vivienda cooperativa, tributación progresista, apoyo gubernamental a las cooperativas, regulación salarial, consejos salariales y convenios salariales. Y eso de los pocos países que tiene algo así, donde hay los consejos salariales que normalmente suben más durante el gobierno del Frente Amplio, suben los sueldos arriba de inflación o por lo menos con inflación por ley. Entonces las empresas privadas están obligadas a subir los sueldos a un mínimo, que no pasa en México. Yo tengo varios amigos que han tenido como ya 10 años sin recibir aumento salarial. Y también en Estados Unidos. Tengo varios amigos que ya tienen muchos años sin recibir un aumento salarial. Es algo como que Uruguay tiene estos consejos salariales. Programa de asignaturas familiares, sistema de salud universal y gratuita para todos, regulación nacional de toda la industria, programa de colonización rural, sistema de pensiones y empresas públicas. Esos son, realmente todavía vivimos con estas reformas socialistas y es un país mejor. Ahora vamos a ver otro país que es el último de mi como práctica en la lista de las reformas. Obviamente hay más reformas, podemos hablar más, pero estoy enfocando más en estas reformas socialistas. Y estamos hablando de Noruega. Noruega es uno de los pocos países que pudo implementar reformas socialistas de gran alcance y gran éxito. Noruega pudo implementar muchas de las ideas de Marx, casi todas, por ejemplo, y la mayoría de esas reformas aún están vigentes y contribuyen. Sin embargo, es importante decir, Noruega todavía opera en el sistema capitalista, participa en los mercados de capitales internacionales y es culpable de participar y beneficiarse del imperialismo y la explotación mundial
promovido por la Alianza Trilateral, que es Europa, Estados Unidos y Japón. Entonces, esto también es muy importante decir, no es un país 100% socialista, es un país que está en el sistema capitalista que ha podido lograr muchas reformas socialistas. Pero es también importante decir, ¿por qué hubo estas luchas? Porque el sistema capitalista necesitaba, y tenemos un mundo mejor precisamente porque pudimos lograr estas reformas. Y para avanzar la sociedad necesitamos más. Pero vamos a ver Noruega muy rápidamente. Y reformas socialistas en Noruega, todos los recursos naturales bajo control estatal. Eso es muy importante notar, una de las temas de Marx, como de sus demandas, y tiene Noruega todos recursos naturales. Telecomunicaciones, banca, transporte e industrias importantes bajo control estatal. Eso también, derechos, horas y salarios laborales preeminentes. Tienen de los mejores salarios del mundo para trabajadores. Casi todos los trabajadores tienen un salario digno. No decimos un living wage en inglés. Logrados a través de la legislación, los convenios colectivos hechos por sindicatos, empleadores, asociaciones comerciales y empleados. Impuestos sobre la renta altamente progresivo. Ok, eso es importante. Regulación estatal de la industria y de toda actividad económica. Podemos hablar también en la agricultura, hay muchos subsidios para la industria nacional. Generoso sistema de bienestar social, que incluye licencia por enfermedad, vacaciones, tienen casi 2 meses de vacaciones, ¿no? Ayuda por desempleo, atención médica gratuita de calidad, eso es también, y ayuda por discapacidad y pensiones. Y eso es también importante decir, si vas a Noruega como inmigrante, solamente necesitas trabajar 1 año y tienes derecho de una pensión completa. Entonces, por ejemplo, en Uruguay, tienes que trabajar 30 años. Entonces, eso es importante decir que realmente es muy generoso el sistema de bienestar social todavía. Abolición de trabajo infantil y obviamente derechos de las mujeres. Ahora mismo tenemos mucho, pero antes, un poco más antes, porque ya han tenido un poco dijeron como poco, no mucho de privatización y más de marketización que dicen, pero tiene mucha planificación económica impulsado por el Estado. Noruega, más en el siglo XX, durante su auge, tenían igual que en la Unión Soviética planes de 5 años, y también planificación del Estado. Noruega ahora es uno de los mejores, decimos, uno de los países que tiene una industria tecnológica en desarrollo. Todo eso es con planificación del Estado. Es muy importante decir eso. Su desarrollo tecnológico está guiado por el Estado. Continúa hoy, como decía, en todos los campos, incluido el desarrollo tecnológico. Las empresas estatales en Noruega todavía nunca hubo realmente un movimiento de privatización. Lo que hubo más hace como 20 años, 10 años, es la idea de marketización, ¿no? Marketization, que la idea es que como las empresas públicas tenían que competir como empresas privadas y con la industria internacional, ¿no? Capitalista. Pero vamos a ver, las empresas estatales cubren todos los principales grupos industriales, incluido ferrocarril, transporte, obviamente, bienes raíces, mercadotecnia,
teatro, petróleo, gas y minería. Todo el comercio e industria. Hay empresas en todo paraestatales. Cuidado de la salud. Y no estoy diciendo el sistema de salud público, estoy hablando de todo que tiene que ver con el cuidado de la salud. Investigación científica y tecnológica, seguros, industria bancaria, silvicultura y agricultura, capital de riesgo, comercio al por menor y alcohol. Todo el alcohol está, por ejemplo, tienen controlado, tienes que comprar el alcohol en las tiendas del Estado. Eso podemos ver que muchas de las ideas de las reformas de los socialistas y de Marx, Noruega ha podido implementar y exitosamente, y es precisamente por eso que Noruega es de los países con mayor desarrollo en el mundo. Y es por el socialismo, no es por el capitalismo. Y las reformas socialistas y la intervención. Y lo bueno, estamos hablando de intervención estatal, que significa Noruega, porque Noruega es una democracia una democracia plena, con todos los derechos. Y es también muy importante decir, porque en mi punto de vista, podemos ver fracasos de reformas socialistas en países socialistas que eran como autoritarios. Entonces, con esta realmente estamos viendo el éxito del socialismo en Noruega tiene mucho que ver con la democracia. Igual en Uruguay, el éxito de las reformas socialistas en Uruguay tiene que ver mucho que es un país que tiene como una democracia plena. Y yo veo que muchas veces los fracasos del socialismo tienen que ver con la falta de democracia y pesas y ¿cómo se dice en inglés? Checks and balances. ¿Ok? Entonces, para terminar, el mundo ya podemos ver, es un lugar mejor gracias a las reformas socialistas. Sin embargo, en general, el mundo sigue trabajando bajo un sistema capitalista con graves consecuencias negativas para el medio ambiente natural, los derechos humanos, las condiciones de vida, de trabajo y de salud. Necesitamos más y mejores reformas socialistas en todo el mundo para hacer avanzar a la sociedad hacia una sociedad verdaderamente justa que viva en armonía con el medio ambiente natural. Muchas gracias. Oh, no escucho. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Hola, hola. A ver, ahí sí. ¿Ahí sí? ¿Sí, no? Sí, bueno, gracias por avisarme. Nada, les comentábamos, tenemos 5 minutitos para preguntas y respuestas. Bueno, les comentaba, como para partir,
Yo soy chilena, vivo acá en Uruguay hace un tiempo, y toda esta investigación acerca del socialismo y las reformas socialistas a 2 días de unas elecciones en Chile que tienen tremendamente intrigados y nerviosos a todos, está muy interesante principalmente porque es un combate entre esto, ¿no? Entre los que queremos reformas socialistas y queremos instaurar realmente la democracia en un país como Chile, en donde la democracia está muy quebrada, y otro candidato que va por todo lo contrario, o sea, por destruir finalmente la democracia y empezar a imponer. Entonces, nada, está interesante y me encantaría que todos en Chile hubieran visto esta ponencia. Bueno, dejo el micrófono para quienes quieran comentar algo. Quien quiera puede desmutarse, hacer algún comentario. A Peter, a Iris, que están aquí con nosotros. No sé si Iris, por ejemplo, cuando él estaba, tenemos el mismo tipo de industria en Uruguay y hubo, como yo me acuerdo que hubo varias luchas en algo que se llama pedidos ya. No sé si has estudiado así, pero yo me acuerdo que pidieron prestaciones y no sé realmente cómo, que han logrado algo, pero después realmente hubo una persecución en contra de ellos y yo me acuerdo que hubo casi varias veces un boicot en contra de pedidos ya. ¿No te acuerdas de eso, María, también? Algo como, trabajan en la informalidad y es un problema aquí en Uruguay también con la pandemia, ¿no? Que realmente... Sí, es un problema. Yo había escrito ahí en el chat cuando terminó, bueno, primero buenos días, mediodías, y me encantaron las dos ponencias, me parecieron sumamente interesantes porque aparte son cortes transversales que no son usuales y son muy necesarios este tipo de análisis y este tipo de visión sobre la realidad, ¿no? Creo que, como decía Peter, y como yo le comenté también, es un fenómeno que más, digamos, me pareció muy bien analizado el trabajo de Iris respecto a esa parte. Yo lamentablemente tuve que salir un poco porque tuve una consulta médica por teléfono, de esas cosas que lo tenía que hacer, y me perdí una parte de lo de Iris, pero supongo que después lo podré ver cuando lo suban, ¿no? No habrá problema. Por supuesto, sí, sí. Pero lo que ella dice, digamos, cuando iba haciendo todo el desarrollo, etcétera, era como, digamos, es como un fenómeno global, ¿no? O sea, lo que pasa en México, y es lo mismo que lo que pasa acá. Lo que pasa es que acá esa escala más chica, etcétera, ¿no? Parecería que no tuviera tantas consecuencias, pero las tiene, y muchísimas. ¿Ah? Entonces, ese tipo de trabajo como denigrante, esclavista prácticamente, ¿no? O sea, que aparte tiene como ciertas condiciones que ponen a la persona que está trabajando en un lugar todavía más dependiente que lo que ya depende, o sea, con una falsa idea de autonomía, ¿no? En cuanto a horarios, en cuanto a esto, en cuanto a el otro, pero se ve involucrado en situaciones donde le pueden desde robar la moto, ¿no? Robar el vehículo, si lo deja estacionado y va hasta la puerta del edificio y demoran en bajar, hasta si llega 5 minutos tarde y entonces no les cobra porque es parte, digamos, de la transacción. O sea, una cantidad de presiones, ¿no? Sobre los trabajadores que en esta, digamos, para favorecer a quién, a la gente que está en la casa con los pies arriba de la mesa, esperando que le lleven una pizza que podría ir a comprar. ¿Ah? Entonces, es una situación tan perversa y es dolorosa, ¿verdad? Dolorosa por las consecuencias que tiene en una masa importantísima de gente, porque, ¿qué pasa? También es una falsa idea de que sube el empleo, ¿no? Sube el empleo porque, claro, hay mucha gente haciendo esto, ¿no? Y hay muchos accidentes, y hay muchas cosas que pasan porque la gente, claro, entra en una competencia absurda totalmente.
pero a la vez no es absurda, porque ellos, digamos, trabajan bajo ciertas condiciones que son las que los hacen puntuar, ganar un poco más, bla, 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 todo eso, ¿no? Entonces, es de verdad, hay un actor argentino que se llama, ahora no lo está haciendo, pero tiene muchas cosas, muchos videos grabados, subidos en internet, que se llama Guille Aquino, y él hace un año o dos, hizo un sketch sobre justamente el Rappi, ¿no? Y todas las contradicciones parecería que es digamos, la conjunción de contradicciones del sistema se ven en este tipo de emprendimiento. Yo después les muestro, trato de ubicar el link y se los paso porque vale la pena, como en 15 minutos él hace una síntesis a través de la actuación, ¿no? Donde donde está todo expuesta, digamos, las teorías, y cómo, digamos, es imposible, parecería imposible salirse de esos, de lo que el sistema ofrece, ¿no? Es como que lo que ofrece es una migaja, ¿no? Es una especie como de, bueno, no sé, y todavía lo peor es que lo pone como en un lugar, digamos, como de algo a ser deseado, ¿no? Bueno, qué bien, porque no, digamos, tengo ciertas libertades, tengo cierta esto, cierta el otro, pero es peor que un engaño, peor que una explotación en una fábrica. ¿Ah? Porque en una fábrica ya se sabe, de alguna manera, pero acá no. ¿No? Entonces, bueno, no sé, perdonen porque quedaba muy poco tiempo y yo empecé a hablar. ¿Ah? No, pero está buenísimo. Importante también pasa, no sé en México, pero por ejemplo acá en el sur, en Chile, en Uruguay, la cuota de inmigrantes, que este es como el primer trabajo al que pueden acceder rápidamente, ¿no? Entonces, la gran cuota de inmigrantes también es como esta precarización de llegar a otro país y es como la primera forma que tienes para empezar a ganar dinero y empezar a sostenerte. Exactamente. Bueno, vamos a tener que cortar porque se nos vienen las siguientes ponencias. Están muy, muy interesantes todo lo que estamos conversando. Y nada, hermoso que se produzcan estos encuentros, aparte, ¿no?, internacionales, ¿no?, de distintas partes que vamos conectando y nos damos cuenta que en realidad no estamos tan diferentes unos de otros en este tipo de temas. Nos desconectamos ahora. Nos vemos a las 12:40 con las siguientes ponencias. Ahora nos tomamos un descansito y nos vemos en un ratito. Muchas gracias a todos los que participamos. Gracias. Adiós. Gracias.